Hola, buenos días. La Iglesia Cristiana Betel Samar te saluda hoy en el día a día con Dios. Es de nosotros encontrar en el día de hoy una oración importante. Todos estamos llevando unas consecuencias de lo que vivimos. En los postreros tiempos se moverán mucho las obras de las tinieblas, como son hechicería, brujería, desagradecimiento, ingratitud. Bueno, la palabra dice claramente en todo el transcurso de la Biblia que las personas estarán colocando en sus vidas un espíritu de egocentrismo. Pero bueno, quiero comenzar con este punto de la gratitud. Hoy quiero retomar algo importante. El mes de octubre siempre está llevando unas consecuencias de tinieblas. La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos se moverá mucho las obras de las tinieblas como brujería, hechicería, todo aquello desvirtuando las cosas de la iglesia. La palabra de Dios, como ustedes saben, en octubre fue el día de la Biblia, el mismo día que el enemigo le dio por colocar también el Halloween. Pero hoy quiero llegar a un momento de alusión, de dar gracias, de ser agradecidos. En este momento queremos dar gracias por la fiesta del Thanksgiving. Es una fiesta que se hace en Estados Unidos. Quiero contarte qué es esta fiesta. En el siglo XVII, cuando inmigrantes ingleses celebraban un año de su llegada a las colonias británicas, ellos llegaron en el Mayflower, en donde tuvieron que sufrir muchas cosas, murieron muchos en el camino y en la llegada, y establecerse en Estados Unidos al año. Celebraron esta fiesta, iniciaron para darle gracias a Dios por tenerlos en ese lugar, bien sustentados, por haberlos salvado, y celebrar juntos una vez más el profesar su fe con libertad y tener sus hijos en esos pilares bíblicos. Entonces el Thanksgiving es importante también nosotros hacerlo, de ser agradecidos. Queremos resaltar el principio de ser agradecidos. ¿Cuántas veces has sido agradecido con Dios en todo lo largo de tu vida? ¿Cuántas veces lo haces? ¿Cuántas veces está en el corazón? La actitud del corazón no debe ser hipócrita con Dios. En diferentes contextos vamos a ver como un aspecto diferente de cómo nosotros tenemos que tener ese corazón siempre agradecido por Dios, de gratitud. ¿Tú eres agradecido? Nosotros no somos agradecidos, que nos falta mucho. Es más allá de ir más allá del corazón, no porque tus padres te enseñaron o porque lo hagas mecánicamente en el tiempo de almuerzo, es simplemente algo que siempre te nace porque sabes que en medio de esas situaciones estuvo Dios. Siempre está en la parte de la educación, va de acuerdo con el formalismo. En Latinoamérica es así, esas costumbres no cambian. Esas costumbres siempre son de ser, pues si somos buenos días, buenas tardes, gracias. Es el ser consciente que si tú lo haces con los particulares, con los del mundo, porque no con Dios. Y obviamente quiero mostrarte que muchas veces en la vida, en el día a día, en el trajín, en lo bueno y lo malo, nos hace olvidar las cosas grandes que Dios ha hecho y la esencia de lo que hemos vivido, que nos ha enseñado para dejar realmente lo verdadero. Es poder de cómo Dios había sacado las cosas buenas que había hecho en el pueblo de Egipto, de allí cuando estaba el pueblo de Israel en esclavitud en la tierra prometida, y sacarlos en ese lugar que fluye leche y miel.
podemos saber que algo sobrenatural o como los milagros y como las liberaciones y todo lo que Dios hizo con ellos lo tomaron como algo que Dios tenía que hacerlo con ellos. Y ahí es el meollo del asunto. Ser agradecidos es ser consciente de lo que Dios ha hecho por ti, sin que sea algo obligatorio de Él, porque tu actitud no da para ser ese Dios que responde. Es parte de lo que tú tienes que saber que aquí en la Iglesia Cristiana de Tensama te está enseñando de que muchas cosas que no vienen bien a tu vida no es culpa de Dios, sino tuya. Y que Dios no tiene que responderte algo que ha sido de tu carne y ha sido de tu voluntariedad para apoyártelo. Pero quiero que escuches muy bien esta oración que vamos a hacer allí en clamor. Que Dios ayude a arreglar en esta oración las cosas del corazón, porque pasamos por alto momentos grandiosos que tú nos das, como ahora en esta pandemia, permitir respirar nuevamente. Todo lo que tú haces en medio nuestro que tal vez no entendemos ahora, porque no hemos estado de tu presencia, pero que lo entenderemos. Y en esos momentos difíciles, en momentos alegres, en momentos de dificultad, en los peores, pero también en los mejores, tenemos que agradecerle a Dios, porque tú nos has estado ayudando. Tú haces lo bueno y lo malo, y de lo malo sacas lo bueno. Recordemos que los mitos de Satanás queden destruidos ahora y que prevalezca su palabra. Esto es lo que queremos contigo. Que haya gratitud. Siempre van a haber preguntas en la mente, en el corazón. Se mueven sus pensamientos, un tormento. Y a veces queremos resolver las preguntas que tenemos inmediatamente. Entonces, queremos darte a conocer que hay preguntas allí que divagan en tu mente y que el Señor, por eso dice que llevando todo cautivo a lo dice Cristo Jesús, y que los pensamientos tuyos logren ser los de Dios para poder lograr vencer y poder ser agradecidos. Yo quiero comenzar diciéndote, recordar ese momento de la Semana Santa en donde todos vemos allí el rescate portentoso que hizo Dios al pueblo de Israel. Para hacer este rescate usó tres cosas. Una, su soberanía divina sobre la tierra, para sacarlos con señales y prodigios y maravillas. Dos, un instrumento de un hombre humillado que dio todo por obediencia a ese llamamiento. Y aunque no se creía digno para hablar a un pueblo, el Señor lo escogió porque todo el mundo lo veía vil en ese instante. 3. Los escenarios y los entornos en que el Señor se valió de esas cosas para poder mostrar a un pueblo que había estado con Él y que había de un momento a otro desechado al Dios poderoso y se había olvidado por todas las situaciones que habían pasado. Se habían olvidado de que había un Dios al que podían clamar. Clamaban, claro que sí, pero de boca para afuera no podían ver que Dios podía ser un escenario bien grande, triunfal, que a través de tantas dificultades mostrara su soberanía. ¿Por qué quiero traer este pasaje? Porque este pasaje nos enseña lo que nosotros como pueblo, como no pueblo de Dios, como creación o como persona humana en la tierra, hemos dejado de darle gracias al Señor de todas las cosas. Es exponer como Dios había hecho en el pueblo de Egipto, de allí cuando estaba el pueblo de Israel en la tierra, para sacarlos a la tierra prometida, donde daría leche y miel. Podemos saber que algo sobrenatural
como los milagros, las celebraciones y todo lo que Dios hizo con ellos, lo tomaron como algo que Dios tenía que hacerlo obligatorio con ellos. Y ahí es donde viene el meollo del asunto. Ser agradecido es ser consciente de lo que Dios ha hecho por ti, sin que sea algo obligatorio de Él, porque tu actitud no da para ser ese Dios que responde. Quiero que entiendas que cuando el faraón no quería soltar a su pueblo, claramente dice la Biblia que cuando Moisés iba ante Dios, Dios le decía a Moisés que le daría palabra y le pondría palabra para que allí el faraón tuviera un temor y pudiera soltar a su pueblo. Y el Señor lo que hacía era que lanzaba la palabra y el faraón se atemorizaba, y dice claramente que ablandaba el corazón del faraón para favorecer a su pueblo. Terminaba cediendo. Y es allí donde tú ves tres cosas. La primera, la obra del Dios Todopoderoso, el medio que usó, que fue Moisés, y los escenarios que usó ante el faraón, trayendo su soberanía con plagas y con cosas diversas para que el pueblo fuera favorecido. A pesar de que era un pueblo que nunca había sido agradecido y por eso terminó en esclavitud nuevamente, porque tú lees los pasajes atrás de la Biblia y claramente era un pueblo libre, pero volvieron otra vez a estar en esclavitud y yugo, por cuanto nunca tenían en cuenta a Dios. Entonces viene el faraón, los esclaviza a tareas pesadas, y en este tiempo el faraón es el enemigo, quien te está llevando a tareas pesadas, como fue con el pueblo, a ese Egipto pasado, de ese estilo de vida pasada, anterior tuya. El agobio de esas tareas pesadas decía que no los dejaba ver, pues ese agobio lo que hacía era que los perjudicaba día y día para sentir no tener fuerzas, para decaer en ánimo, para estar allí subyugados por toda esta situación. Aquí vemos muchas cosas, muchos factores que usó Dios para poder demostrar su gracia, su favor, su todo poder. Y es aquí donde yo te digo que endurecía y volvía otra vez soltaba el endurecimiento de su corazón. Volvía a ser de carne, volvían las plagas y volvía otra vez, recapacitaba, se arrepentía, pero volvía otra vez a hacerlo mal. Pero al final tienes que darte cuenta que en todo fue Dios. Usó la boca de Moisés para que diera palabra, y Moisés vio todo esto que hacía Dios para salvar a su pueblo, pero él también en su corazón atesoraba esa virtud grandiosa, digámoslo así, bondad de Dios. Moisés como líder lo veía. Muchos salen a preguntar y tienen ahí guardado cuál es la gratitud que tú debes de tener con Dios. Define la palabra actitud según la lengua del diccionario. Te voy a decir cuál es. Es el verbo agradecer, que es mostrar gratitud, gracia. La palabra gratitud, por definición, es curiosa, pero es un sentimiento que obliga a estimar el beneficio o el favor que otro le ha hecho o que le ha pedido hacer y que debe corresponder de alguna manera. La palabra es un sentimiento y todos estamos equivocados pensando que es una acción. No, es un sentimiento que debes de hacer a otro o a Dios. Tiene que nacer del ornato del corazón, no es como la ira, el enojo, la alegría, no. Es algo que tú sientes ahí
el responder a una emoción, no a una acción, que te hace una actitud de un contexto que está gimiendo de la gratitud, sino es porque viene del corazón. Realmente has valorado y has sentido profundamente lo grande y maravilloso de lo que Dios hizo por ti. El dar gracias es como algo innato que cada ser humano debemos de tener. Tiene ese sentimiento por el Señor, es el amor por la persona, la gratitud profunda, porque a veces puedes sentirlo, pero es algo que crees que viene del Señor porque fue colocado en un momento porque te hizo algo y gracias Señor, pero no, es algo más de agradecimiento. Tienes que darte cuenta que todas estas situaciones, entonces si tú a veces te nace que la gratitud que otro tiene, que tienes por otro, es la sinceridad con la que te da las cosas, la sinceridad como lo hace, la transparencia con la de no esperar nada a cambio, pues cuánto más debes de tenerlo allí para con el Señor, para con Dios. Para el Espíritu Santo es importante que tú agradezcas que Él está aquí en la tierra y que está allí dirigiéndote en todo lo que el Señor dijo que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo estuviera contigo. Y a veces lo haces a un lado y no te das cuenta que Él está ahí parado esperándote, de que tú hables con Él, de que lo tengas en cuenta, esperando. Dar gracias porque te dio el día a día y te permitió tener momentos de alivio, de respuesta, de sustento, de lo que haya sido. Ese sentimiento debe de ser algo que se va dando con el tiempo, de ver que la acción no viene de hacerlo con otras personas, sino que tú comiences a ver que la persona también lo hace y tú lo haces porque es una decisión que tomaste en obediencia de tener ese sentimiento por esa persona para dar, para hacer, que lo puso Dios. No es algo obligatorio para hacer algo con la persona, es algo innato. ¿Por qué tienes que preguntarte por qué no eres agradecido? Tienes que preguntarte cuánto tiempo el Señor te ha dado y no has sido agradecido. Nadie de nosotros podemos decir que esa gratitud nace de la carne. Se viene adquiriendo con el tiempo cuando tú entras y comienzas a ver situaciones sobrenaturales que ninguna persona humana, ni tu fuerza, ni tus capacidades te pueden lograr hacer. Lo he podido ver en tiempos en donde mucha gente ha estado enferma, ha estado agobiada y no ha podido encontrar, porque es una crisis de enfermedad, no ha encontrado alivio, que ha encontrado solamente en el Señor y el Señor termina haciendo un milagro. Sale en vista todos los exámenes de laboratorio, las radiografías y todo eso. Bueno, son cosas que muchas veces nos ha pasado y que pasaron y ya cuando estás bien dejaste de sentir esa gratitud por el Señor. Tenemos que ser agradecidos todo el tiempo, pues todo el tiempo tú subsistes, pues todo el tiempo el Señor te da. Tenemos que ver que lo que tú hagas o digas vaya acorde con el sentimiento, que no es que esperas de nadie o que esperas de Dios y si no lo hace, pues no eres hijo para Dios. Es muy difícil para muchas personas porque hay amargura, resentimiento, falta de perdón, pero a la vez, muchas personas dicen, pero yo ¿por qué lo tengo que hacer? No, simplemente fue un sentir y yo lo debo de dejar, pero no es que a veces tu entorno se pone en una situación en que utilizas a las personas y las desechas cuando ya no las necesitas.
De la misma manera se acostumbra la persona a ser con Dios. Lo importante aquí, hay sitios en donde los psicólogos hablan y demuestran los psicólogos muestran que los hombres están acostumbrados a ser fríos, secos, no exterioriza, no ve la profundidad de lo que Dios pudo hacer en esa persona para ayudarte. Pero hay otras que están al extremo, que por todo lo que está pasando, lo difícil, valoran más y son más agradecidos. ¿Qué es lo que hace que una persona sea agradecida o desagradecida? O que piense que todo el mundo tiene que estar haciendo por él. No es el común denominador de todo el mundo. No es que todo el mundo tiene que aplicarlo a su vida. Son cosas que solo a menudo que no dejan de llamar la atención de muchos que vienen y les servimos y nos liberamos y no, nadie quiere tener un acto de gratitud. Incluso saber de que Dios nos usó como Moisés al pueblo para desarrollarse, liberarse o sanarse como personas. Y lo primero que quiero advertirte es estos tipos de comportamiento que no saben decir gracias, porque fue el medio que Dios usó, y que si nosotros no fuéramos ese vaso preparado ante Dios, como lo fue Moisés, no podrían surgir ellos con Dios. No es que nos indecisen, pero tampoco es de que no vean que la comunión correcta que tenemos con Dios para poder rebosar en ellos. ¿Cómo se debe dar el agradecimiento? El común denominador dice que es carencias y que debe habilidad personal. No guiaron a las personas en ese proceso en la infancia. Entonces viene a ser algo ya que la persona tiene allí en su carácter, porque desde pequeños nunca se les enseñó el poder ser agradecidos. Y la gratitud viene por educación, pues lo vemos continuamente que el padre le dice al hijo, da las gracias, y a todo enseña buenos días, buenas tardes, modales. Pero más que una acción ante los ojos de Dios, debe de ser un sentimiento que nace. Cuando yo te digo a ti que debe estar allí ese sentimiento de gratitud hacia Dios, es porque Dios es el único soberano que merece esa gratitud. Entonces allí cuando tú ves de que nosotros continuamente estamos diciéndote a ti que no que nos beses los pies, pero sí que haya esa gratitud como lo hizo Moisés, preparado, un hombre que había pasado por muchas dificultades desde niño y que fue preparado en un escenario que nunca contaba ante personas de un pueblo diferente al suyo, ante situaciones que tuvo que enfrentar como matar un hombre, y ante el desierto que pasó, se fue moldeando el corazón de ese hombre para poder escuchar la voz de Dios y discernir y entender la obra del Señor. Y es ahí donde yo te digo a ti, nosotros somos enseñados también por Dios. Y a él dice claramente que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y él sabía allí quién de mi genealogía iba a salir adelante con las cosas de Dios, con el celo y la preparación que Dios quería para un llamado. Y en esa preparación nos moldeó a nosotros para poder escuchar la voz de Dios y como profetas de Dios poder llevar a su pueblo la liberación, la sanidad, la restauración, todo lo que allí Moisés hizo con un pueblo. Y es aquí donde tenemos que hablar de esto, de la educación, la importancia de la educación para que las personas sean agradecidas. Y yo quiero transmitirte esto porque hoy en día tú me preguntas y realmente mi gratitud a Dios es diferente todos los días.
en donde el Señor me ha venido enseñando en el camino, hasta el punto de llegar a desprenderme totalmente de mí y amar a mi Dios con todo mi corazón. Y ese sentimiento de gratitud, estar ahí frecuentemente sin parar, a veces por mis mejillas correr lágrimas, en no quererme levantar en mi lugar secreto y darle gracias por todo. Y es una gratitud que sale del corazón, del ornato del corazón, que es pura y limpia y transparente, ¿no? Y que allí en lo puro y lo limpio es que le agrada a Dios. Tenemos que dar a conocer que el origen, que fueron abandonados, personas que fueron rechazadas, que fueron separados de algo amoroso, de un vínculo familiar, bueno, por tantas cosas que pasaron en la niñez, que en momentos dados de su vida demuestran ingratitud porque se han endurecido de lo que les ha pasado en su vida. La otro factor es la falta de educación. Puede ser llena de títulos, preparada y esforzada, pero son personas que nunca han sido agradecidos, sino que la soberbia y el orgullo, son rebeldes, desobedientes, que creen que ellos son autosuficientes y que todo lo hacen por fuerza y que nada ven que otros hagan por ellos, o que simplemente que todo el mundo tiene que doblegarse y hacerle todo a ellos. Identificar personas malagradecidas o si caen en ese error. ¿Cómo las puedes identificar? Son siempre aquellas personas que quieren favores de su beneficio propio. La segunda es que nunca tienen tiempo para ti, a no ser de que esa persona sepa que se arrima a ti porque necesita algo, para que con favores o porque quiere una palabra de Dios o porque está necesitando un favor, o tú puedes ser un beneficio para él, para un vínculo sentimental y salir adelante porque tienes un futuro, porque, bueno, en fin, siempre son personas que siempre les va a saber algo. O como usted me debe, usted siempre está con ese egocentrismo de que todo un mundo debe darle y que todo piensa que debe ser girado a su alrededor. Egocentrista, que solo su beneficio es satisfacer su necesidad, y no pueden ser menos personas porque son egoístas, autosuficientes. Siempre muerden la mano del que la alimenta. Son personas que cuando tú haces un favor, recibe el favor, pero te recrimina. Pero porque así, y es muy típico y colombiano, que está siempre, como dice, patean la lonchera de todos los componentes buenos, agradables a ellos, y que se dispuso la persona y simplemente dicen, pero bueno, me hizo el favor, pero pasó esto, aquello, lo otro. Son malagradecidos. Son que dan señales que les satisfacen solamente como ellos quieran y como ellas quieran. Es a veces de diente para afuera que dicen agradecer, pero sus acciones son otras. No valoran y solamente el beneficio es de lo que pueden encontrar en ti porque te necesita. Una guía espiritual, una asociación que puede favorecerlo económicamente, una unión emocional en donde ya no está solo, sino tiene quien le haga, porque le da un estatus, bueno, tantas cosas, lo que sea. ¿Cuántos de nosotros hemos sido con esos defectos? Todos tenemos al menos una de las cosas que te he mencionado. En algún momento de nuestra vida tuvimos que haberlo hecho. Lo importante de esto no es que estas cosas sean siempre un autoanálisis para nosotros y una manera de cambiar ese comportamiento. Supuestamente somos agradecidos, pero en la verdad no lo somos. Somos ingratos con los hombres, cuanto más con el Señor. Es demasiado frustrante que una persona que sea ingrata, desagradecida, porque dio
te dieron tanto, pero nunca retribuyen igual. Antes hablan de ti, son traicioneros, te critican, pero lo más grandioso que podemos tener en el ejemplo es todo lo que Jesucristo hizo con su sangre, que a pesar de que a este tiempo no nos está viendo a muchos que realmente valoramos lo que hizo en la cruz, están vituperando, apartándose, apostatando, negando a Jesús. Son 450 años en que Dios vio esclavitud, no tuvieron vida bonita ni fueron agradecidos, sino que fue por sus propios pecados que recibieron eso. Pero no fue porque quisieran tenerlos bien, mataban a sus hijos. Sufrió bastante el pueblo de Israel, y cuando el Señor les trae libertad, también solamente no es solo la libertad, sino hace que quiten toda la riqueza de sus enemigos, y que aparte de eso les mostró el que los defendía grandemente, y que para defenderlos trajo plagas que les decían tenemos sed, le pegaban a la roca como lo hizo Moisés para darles agua. Pero siguieron siendo impacientes y tenían esa ingratitud. Y decían, ¿para qué nos trajeron de Egipto para ponernos en este desierto? Estaban hartos de esa pésima comida, imagínense. ¿Cómo pueden decir eso si nunca se concentraron en dar gracias? Que comían mejor que en Egipto, quisieron sacar todo lo malo, todo lo que había en su corazón, todo ese sentimiento de amargura, de desagradecimiento, de traición. Y realmente vemos acá que son personas ingratas y desagradecidas, que se concentraron en la queja, en la maldad, en la amargura, en el enojo, en el resentimiento. Ya había tenido en el espíritu congojo, como dice Éxodo 6, que llegaron a un punto que no paraban, sino simplemente se pervertieron, nunca tuvieron conformidad, sino querían más y más, y eran egocentristas, querían su beneficio y su poder. La ingratitud es muy peligrosa. Pone un velo tan grande que no te deja ver lo que Dios ha usado, los medios y las circunstancias, los escenarios. Y es allí donde yo te hablo el patrón de cómo se conduce un ingrato. En todo este tiempo tienes que abordar en tu vida qué tienes que cortar de raíz. Aún parte de la razón de que traigo este texto a colación es arrancar de tu corazón, del medio de tu corazón, como lo tuvo que hacer el Señor con su pueblo, no, porque Él dijo, no voy más por este pueblo, por la ingratitud, por lo mismo que vio en Judas, la traición, les dio todo lo que estaban necesitando, usó de medios de la soberanía, de todo, con todo lo que Él se acordó de ellos, y la respuesta hubiera sido, ¿para qué me acordé? Mejor no me acuerdo y los dejo así. Pero tenemos que darnos cuenta que Moisés usó a Moisés y liberó al pueblo. Aún Jesús les clamaba continuamente a Dios, es un pueblo ingrato. Moisés sintió un celo santo de ver que eran ingratos con Dios y que lo había sacado a soberanía tan grande, con brazo potente. El resultado fue que la gloria se manifestó, pero no en el cumplimiento de lo que ellos debían de darle a Dios, su gratitud, su descendencia, y por eso caminaron 40 años alrededor de la tierra. Tenemos que ser conscientes que no puedes limitarte del resultado de las cosas grandes que Dios puede darte por ingratitud. Hay grandes señales hoy en día, pero tenemos que mirar que todo lo que nos ha dado para nosotros como pueblo o no pueblo, tenemos que tener gratitud. Hay varios ejemplos, pero en Lucas vemos el ejemplo de los leprosos, que manifestó lo que quería hacer cuando el Señor quiere sanar al enfermo. En ellos fueron 10 y 10 gritaban,
Maestro, ten compasión de nosotros. Y el Señor se devuelve, habla con ellos, los sana y les quita la lepra, pero solo uno de ellos que había sido sanado volvió glorificando a Dios y dando gratitud a Él. Los 10 habían sido sanados, pero solo uno quiso venir a glorificar a Dios. Y a lo largo de la Biblia puedes ver que se postró muchos rostro a tierra dando gracias. Y eran personas con las que nunca Dios esperaba dar gratitud, la gratitud. Y el leproso no era de su pueblo, era samaritano. Era lo que todo el mundo odiaba y criticaba el samaritano. Eran los que estaban lejos de Dios. Pero tenemos que mirar todo lo que te ha dado para ti como pueblo, como no pueblo. Y en varios ejemplos, pero sabemos que también podemos ver el estilo de vida de la samaritana, que Dios manifestó la vida que ella tenía y que quería sanarla. Y vimos cómo, sin saber ella quién era, le dijo todo lo que era en su vida y le dijo, si tú quieres, tomarás de esa agua de vida, de aquel que da el agua de vida. Y fue así como ella pudo saber que era el único que le estaba dando un nuevo revivir y que ella lo único que hizo dar a conocer era que a los demás era que él había dado a conocer toda su vida y que había venido a darle agua viva para liberarla. Y ella en gratitud fue y mostró quién era Jesús, qué era lo que había hecho. Y una samaritana que odiaban y criticaban porque tenía adulterio, porque 5 maridos había tenido. Y es ahí en donde ella cae en cuenta del estilo de vida que tenía, en donde sabía que llevaba un estilo de vida mala ante el pueblo, ante toda una sociedad, pero que allí supo que el destino fue cambiado porque el Señor sanó y le dio de esa agua viva para que fuera una nueva mujer y que ahora fuera una hija de Dios y que viniera a Él con salvación. Ella fue agradecida comentando a todo mundo lo que Él había hecho con ella. Y esa fue la forma que nació de ella, no de una mujer pecadora, no de una mujer que tenía su mente cauterizada pensando que nada tenía que pasarle si cometía ese pecado, sino que el Señor le hizo reconocer allí por qué no venían las cosas buenas de su vida. Pero él y el leproso y la mujer tuvieron la salvación, que fue firme ancla, segura en el sentimiento de gratitud. Si el fruto de tu vida no es de salvación, es porque no has sido agradecido. La cosecha que tienes tú es que si no tienes gratitud, no vas a ver la manifestación de Dios en tu vida. Si quebrantas eso, vas a recibir lo que Dios tiene para ti, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver todo lo que tiene para ti, que es tu porción, que solo te pertenece a ti. La actitud para Dios es importante, es la gratitud que tuvieron los israelitas. Esa actitud de ingratitud en los 9 no causó recompensa, en Judas tampoco, en la mujer samaritana tampoco. En la mujer samaritana no había antes esa gratitud. Solo fue o va a ser por gratitud que vas a recibir más o el doble que la porción que tú crees que te mereces. Y aquella porción que va a recibir tu genealogía, tus hijos. El agradecer a Dios trae bendiciones que tú no te imaginas. Simplemente por ser agradecidos y permitirte que Dios use de esos medios y circunstancias de personas para bendecirte, eso ya es algo grande, porque quiere decir que todo el escenario, todo está en control de Dios.
Dios hace todo intencionalmente para tu bendición. La intencionalidad que Dios tiene para bendecirte, que una cosa lleva a la otra, una lleva a la devastación, pero la intencionalidad de gratitud es de corazón de Dios a tu corazón, que usa para bendecirte las personas, el entorno, las circunstancias pasadas, las presentes. Si tú eres agradecido, vas a ser consciente de todo lo que Dios hizo y usó para darte, y así no serás dejar de ser agradecido. Pon una nota en la mañana, da gracias porque te levantaste respirando, porque estás moviendo los brazos, las piernas. Esta pandemia a muchos se llevó sin gratitud a Dios, pero que ahora te enseñe que ahora no es solo pedir o esperar recibir, es dar gracias, alabarle y a bendecir su nombre, exaltarlo por todo lo que ha hecho por ti. Es ese hecho de gratitud, de rectitud, de saber que es un sentimiento que te va a dar el doble. No, es que te toque, me lo merezco. Quita esas actitudes sobradas. El creer que es por tu esfuerzo, que todo lo que hagas de palabra, de obra, tendrás que dar cuenta a Dios. Haz todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. No es por obligación. No es por un corazón desagradecido, es agradecido. Yo voy y sirvo al Dios de mi vida por gratitud, por todo lo que ha hecho por mí en mi hogar, en diferentes áreas, en diferentes etapas, rol y edades. No me puede dar si no vengo al corazón del Padre en alabanza y gratitud. Las lágrimas que vienen a ti es porque Él te hace sentir esa gratitud y que proviene de Él. Y puedo sentir cuando oro el Espíritu Santo en mí que no alcanza ni mis actitudes ni mis deseos de mi corazón para agradecer, ni el ir a las personas y predicarles para hablarle lo maravilloso que Él ha sido conmigo. Nada alcanza de ser grande para darle a Dios en gratitud. No es poner una cara de tragedia, sino que pongamos a voz en cuello, porque de la abundancia de tu corazón saldrá toda la boca, y que el Espíritu Santo, que conoce los sentimientos, dice que con gemidos indecibles dará a conocer lo que necesitas, pero sobre todo dice que un corazón agradecido no hará que Dios no voltee su cara a ver. Hagas lo que hagas, hazlo con un corazón agradecido al Señor, porque todo lo que tú tienes es gracias a Él. Y da gracias por esas personas, por las circunstancias, por los procesos, por todo lo que a veces recriminamos que nos ha faltado, que es fatal de vivirse, tal vez circunstancias que el enemigo usó para hacer caer, pero Él de eso malo va a sacar para bien, por como lo hizo con Job, como lo hizo constantemente con muchos de la Biblia para sacar algo bueno para su siervo. Intencionales en la actitud de agradecer es importante, que esa actitud sea agradecido en nosotros, sino en nuestra generación. Es importante que Él dice que segunda y tercera generación de los que aborrece. La primera generación fue consciente de lo que pasó, pero cayó en ingratitud. La segunda generación empezó a olvidarse de las cosas que Dios había hecho. Empezaron a adorar a otros dioses y a otras cosas para dar gracias de lo que recibían, menos a Dios. Y la tercera se levantó no adorando a Dios ni respetándolo. Es un principio que se quebranta, que hace que las generaciones se olviden de Dios. Ahora estamos viviendo ese tiempo. Tienes que ser consciente de traer a tu familia a la gratitud, de enseñar, honrar y agradecer a Dios a tus hijos. La tercera generación debe ser que amen al Espíritu de Dios que los guía en la tierra, porque es su Espíritu. El Señor dice que
Ya hizo todo lo que necesitabas al presente porque pagó el precio en la cruz. Y ese es el regalo más grande que tienes, que por su gracia estás en este lugar, que estás recibiendo bendición. Y si hay algo que no se te ha dado, no es precisamente por culpa de Dios, porque Él todo sacó en victoria en la cruz, al presente, un futuro en bendición. Eres tú en tu corazón que no atesoras, no hay arrepentimiento, no hay bendición por la no falta de perdón, por raíces de amargura, rebeldía o desobediencia, lo que sea. Algo tan sencillo de agradecer como la respiración y estar completos. Ese es un solo hecho de que puedes contemplar que estás bien, al mirarte al espejo, que estás bien físicamente, emocional o como sea que estés. Pero qué tal si tuvieras un padecimiento ahora y te hubieras ido con muchos que se fueron en la pandemia y no estuvieron preparados, o que todos tuvimos que darnos cuenta hasta dónde llegó todo sin poder dar gracias a Dios en la mañana. De un momento a otro nos cogió por sorpresa. Son pequeños detalles que llevan a ese patrón conductual para que seas intencional con Dios. Evita padecer para que después tengas que dar gracias. No, da gracias para que no hayas padecido. Porque de las bondades que Dios te da cada mañana, tienes que, antes de que te suceda cualquier cosa, ser agradecido. No esperes que sucedan cosas terribles para valorar, para decir, sí, allí tenemos que ser agradecidos porque has hecho esto, aquello, o porque tengas que decir, tuve y lo perdí. Y después ya es tarde, aunque debes de recordar que el perder es ganancia, que Él te trae a ser agradecido en todo momento. Toma la decisión de cambiar, de dejar esa ingratitud. En serio, con esa intención, sé y comienza a ser agradecido. Tenemos tanto que agradecer aún de las personas que Él va dejando que estén a nuestro lado. No importa cuál sea la circunstancia de cómo fuiste engendrado, de educación en la casa, cómo fue tu entorno, como lo que te tuvo que pasar en cada etapa o edad de tu vida. Él ya no quiere llaneros solitarios. Él quiere es que todo des gracias a Dios, con himnos, con cánticos, exaltándolo, gozándote de que te está formando y que en esa formación te está enseñando a ser agradecido con Dios, que te ha dejado tu entorno con la esencia de lo que debes de estar. Celebra con tu familia ese tiempo de gracia. Esta iglesia quiere poder que entiendas el sentimiento que Dios en los devocionales pone a su sierva, nos pone y nos hace ver que no somos nada, que somos diminutos ante Él, la soberanía de Él es grande, y que si tú no das gracias, aunque Él pudiera estirar su pie y aplastarnos definitivamente, porque simplemente somos seres humanos, que no tienes la grandeza que Él tiene y que Él ya hubiera podido terminar con nosotros hace tiempos. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que acordar y analizar de qué momento dejaste de ser agradecido con Dios. Escribe consciente de que si se te ha olvidado algo de agradecerle, en qué momentos y situaciones debiste haber sido agradecido y no diste gracia por estos 365 días. Y tienes que dar gracias por el tiempo, por el mes, por las cosas que tú querías ya y no te las trajo, porque Él te cuida y te guarda de las cosas que deben de ser. ¿En dónde te está introduciendo? El cambio que has tenido, cuánto ha sido para bien y cuánto no ha permitido que pase en ti porque va a ser desagradable para ti. Porque por Él no hemos sido consumidos, porque Él ya pagó un precio en la cruz y Él desea que seamos rescatados. Tienes que ver que Él nos limpió y restauró y no hemos querido tomar las promesas
porque nos es absurdo tomar, porque a veces creemos que no somos hijos, que nos queremos esconder de la cara de Dios porque estamos mal con Él, pero que Él te está diciendo que te toma en la mano y que con Él serás vencedores. Déjales entender, Señor, el precio que pagaste, y pido, Padre, en esta hora que ayudes en estos meses, días, semanas, meses, en todo ese empeño, etapa y edad, ellos puedan entender que has sido tú y solo tú, Señor, que no son sus esfuerzos humanos y nadie más, sino solo tú, Señor. Bueno, tenemos que darnos cuenta que estamos aquí permitiéndote que ese corazón analice por todo el tiempo en que has vivido, cómo has estado con Dios, cómo ha sido tu vida en las buenas y en las malas, cómo has estado tú con Dios, si en el momento de solamente agradecerle cuando estás bien, pero cuando estás mal, juzgas, criticas y reniegas del Dios que tienes. Es un importante de que tú entiendas ahora, no se trata de mediar, Dios, si tú me das, yo te doy, no se trata de eso, se trata de que tú veas que Él es soberano por encima tuyo y que Él es el que dirige, que Él dirige todo lo que a diario Él está haciendo. Importante es, tenemos que saber que el Señor nos está colocando en siempre que tenemos que entender que no es el devolver tampoco que si tú pones todo, Señor, yo te voy a diezmar, ofrendar para ver que tú me devuelvas. Tampoco se trata de eso. Simplemente es poner todas las cosas delante de Dios todas las mañanas y por encima que las recibas o no las recibas, dale gracias a Dios y que cada mañana Él pueda saber que te está rindiendo ante Él y que Él va en el día, va a disponer ese día conforme al cuidado, a tu protección y sustento. El ser agradecido es importante. Vamos a ver cuántas cosas. Agradecer no es sentir, es hacer. Agradecer no es sentir, es hacer algo. Y pues la gente piensa que todo lo que se pregunta a diario es de que piensan que piensan que ser agradecido es ser a gratitud por todo lo que se nos da, ya sea con la familia, con todo lo general en tu vida, por lo que Dios nos da. Quizás una acción de demostrar puede ser a una persona o devolver, piensas que es devolver una acción, un acto que tuvieron contigo, o reconocer una acción, pero tal vez la tienes ahí, se queda solo para devolver, que puede ser algo que de otra persona está a otra. El ser agradecido puede ser con todo el mundo o puede que no sea con nadie más, pero siempre creemos que tenemos que hacerlo inmediatamente o después cuando haya una necesidad a esa persona, pero nunca nos vamos a ver reflejados en que esa gratitud debe ser primeramente a Dios, quien dispuso a esa persona, quien dispuso las circunstancias, quien dispuso el tiempo y el momento para que se nos dieran las cosas, y que usó de medios, de personas, de diosidencias, ¿sí? Porque Dios es un Dios que a los que son sus hijos y los que no son, para traerlos a Cristo, siempre va a usar de medios para poder entender que se dispuso gracias a la voluntad de Dios. Quiero que entiendas que cuando el faraón no quería soltar el pueblo, claramente dice la Biblia que él endurecía y volvía otra vez y volvía y soltaba el endurecimiento de su corazón, volvía a ser de carne, volvía las plagas, volvía y como que recapacitaba y volvía a hacer lo correcto, pero al final
¿quién fue el que obró a través de estas circunstancias del corazón de Faraón? Fue Dios. Usó la boca de Moisés para que allí fuera y diera palabra para hacer detener a muchas personas a que vieran que era Dios soberano para hacer algo terrible en el cielo y en la tierra para defensa de su pueblo. Así Dios defiende a su pueblo. Nos preguntamos a diario y muchos no se atreven a preguntar, tal vez lo tienen ahí guardado y reservado. ¿Cuál es la gratitud que debería de tener nosotros? Definamos la palabra gratitud según la lengua del diccionario. Es el verbo agradecer, que es mostrar gratitud o dar gracias. La palabra gratitud, por definición, es curioso, pero es un sentimiento que obliga a estimar el beneficio o el favor que otro le ha hecho o que le ha pedido hacer y que debe corresponder de alguna manera. La palabra es sentimiento y todos estamos equivocados pensando que es una acción, que es lo que tú tienes que hacer por otro, pero sin importar lo que hagas, es algo que tiene que nacer de ti, de tu corazón. No es como la ira, como el enojo, como la alegría. Es algo que tú sientes ahí, pero el responder a una acción que te hace sentir gratitud es un contexto que no está definiendo el diccionario, sino es porque viene del corazón. Realmente valoraste, sentiste profundamente lo grande y maravilloso que se hizo. El dar gracias es como algo innato que cada ser humano debe tener. Tiene ese sentimiento por el Señor. Es algo innato porque a veces podemos sentir que es algo que viene del Señor porque fue colocado por Él a que seas agradecido. Es algo de agradecido. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todas estas situaciones, entonces si tú a veces te nace que la gratitud que otro tienes por otro es de que ves la sinceridad con que te da las cosas, la sinceridad con la que la hace y la transparencia de no esperar nada a cambio, pues cuánto más debes de tenerlo allí para con el Señor, para con Dios. Para el Espíritu Santo es importante que tú agradezcas que Él está aquí en la tierra y que está allí dirigiéndote en todo lo que el Señor dijo que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo estuviera contigo. Y a veces lo haces a un lado y no te das cuenta que Él está ahí parado esperándote de que tú hables con Él, esperando que lo tengas en cuenta, esperando dar gracias porque Él te dio en el día y te permitió tener un momento de alivio, de respuesta de Dios, de sustento, lo que haya sido. Ese sentimiento debe de ser algo que se va ganando con el tiempo, de ver que la acción no viene de hacerlo con otras personas contigo, sino que tú comiences a ver que la persona lo hace y tú lo haces porque es una decisión que tomaste de tener ese sentimiento de gratitud por Dios, por Jesús. No es algo obligatorio que me veo en responsabilidad de darle, es algo innato. ¿Por qué tienes que preguntarte por qué no eres agradecido? Tienes que preguntarte cuánto tiempo el Señor te ha dado y no has sido agradecido. Nadie de nosotros hemos sido agradecidos. Se viene adquiriendo con el tiempo cuando tú entras y comienzas a ver situaciones sobrenaturales que ninguna persona humana, ni tus fuerzas, ni tus capacidades te pueden lograr hacer.
Lo he podido ver en tiempos en donde mucha gente ha estado enferma, ha estado agobiada y que es una crisis de enfermedad que ya no tiene cura y de un momento a otro el Señor hace un milagro de una forma sobrenatural. Sale en vista los exámenes de laboratorio, las radiografías y todo eso. Bueno, son cosas que muchas veces nos han pasado y que pasaron y ya cuando estamos bien dejamos de sentir esa gratitud nuevamente por el Señor. Tenemos que ser agradecidos todo el tiempo, pero lo que queremos es que lo que tú digas vaya acorde con el sentimiento, con un sentimiento que no es de que esperas de alguien o que esperas de Dios, y si no lo hace, pues entonces no eres ese hijo para Dios. Es muy difícil para muchas personas porque hay amargura, resentimiento, falta de perdón, pero a la vez, muchas personas dicen, pero yo ¿por qué lo tengo que hacer? No, simplemente fue un sentir y ya, y yo lo debo dejar. Pero por eso es que a veces tu entorno se pone en una situación de que utilizas a las personas y las desechas cuando ya no las necesitas. De la misma manera se acostumbra la persona a hacer con Dios. Entonces, lo importante aquí, hay sitios en donde psicólogos pueden demostrar sobre. Los psicólogos muestran que los hombres están acostumbrados a ser fría, seca, que no es una persona que ve la profundidad de lo que Dios pudo hacer en esa persona para ayudarte. Pero hay otras que están en el extremo, que por todo lo que está pasando, lo difícil, valoran más y son más agradecidos. Mi pregunta es, ¿tú eres agradecido? Nosotros no somos agradecidos hasta cierto punto. ¿Por qué? Voy a explicarte. Es algo más allá del corazón. No es porque te enseñó los padres o porque te acostumbraste mecánicamente en el tiempo de almuerzo o simplemente porque das gracias porque algo te viene de una persona. Es porque sabes que en todas esas situaciones ha estado Dios. No es de la educación que va de acuerdo con el formalismo. En Latinoamérica es así, esas costumbres no cambian. Esas costumbres son de buenos días, buenas tardes, gracias. Ese ser consciente que te trataste con los del mundo bien, porque no con Dios. Quiero gustarte que en el día a día, en el trajín de lo bueno, de lo malo, nos hace olvidar las cosas grandes que Dios ha hecho. Nos ha enseñado todo lo que nos ha enseñado, bueno y malo, para dejarlo verdadero. Es parte de lo que tú tienes que saber, de lo innato, de lo ornato de tu corazón, que está enseñándote de que muchas cosas que no vienen bien a tu vida no es culpa de Dios, sino de nosotros. Y que Dios no tiene que responderte que a algo que ha sido de tu carne, de tus pasiones, de tu voluntariedad, de tu pecado. Yo quiero que escuches la oración que vamos a hacer después de esta enseñanza. Y que Dios te ayude en ese tiempo, que restaure las cosas que hay en tu corazón. Porque pasas por alto momentos grandiosos que Dios nos da, como ahorita la pandemia, poder respirar nuevamente. Todo lo que Dios hace en medio de nosotros que no entendemos ahora, pero porque no hemos estado ante la presencia dando gracias. Y no entendemos, y en esos momentos difíciles, alegres o de dificultad, o en los peores, pero también en los mejores, tenemos que agradecerle a Dios, porque tú nos has estado ayudando, lo bueno y lo malo, y de lo malo saca lo bueno. Recordemos que las obras de Satanás es que quedemos destruidos ahora y que prevalezca su palabra, que no vuelva su palabra a tu corazón. Queremos en el corazón que haya gratitud.
Siempre va a haber preguntas y en los pensamientos se mueve un tormento de preguntas. A veces queremos resolver las preguntas que tenemos inmediatamente, ver en el futuro para saber. Quería darte a conocer que hay preguntas que divagan en tu mente, que Dios nos enseña que llevando todo cautivo a los pensamientos en Cristo, en Jesús, y que tus pensamientos sean de Dios para poder agradecer y para poder ser agradecidos. Dos puntos diferentes. Tenemos que darnos cuenta que estamos aquí permitiendo que ese corazón analice por todo el tiempo de tu vida, en el que desde pequeño hasta la edad que tienes, cómo has estado con Dios, cómo ha sido tu vida en las buenas y en las malas, cómo has estado tú con Dios, si en el momento de solamente agradecerle cuando estás bien, pero cuando estás mal, juzgas, criticas y reniegas a Dios de lo que te ha pasado. Es muy importante que tú entiendas que ahora no se trata de mediar. Si tú me das, yo te doy. No se trata de eso. Se trata de que tú veas que Él es soberano por encima tuyo y que Él es el que dirige todo en tu vida cuando tú le das la voluntad. Y dirige todo en la tierra de lo que tú estás haciendo, si tú le das la oportunidad. Tenemos que saber que el Señor nos está colocando siempre, que tenemos que entender que no es devolver tampoco, y que si tú pones todo, yo te voy a diezmar, ofrendar para que tú me devuelvas. No se trata de eso. Simplemente es poner todas las cosas delante de la presencia de Dios todas las mañanas en oración. Y por encima de que la recibas o no la recibas, dale gracias porque estás respirando. Y que cada mañana Él pueda saber que te estás rindiendo ante Él y que Él va a estar ante el día, disponer el corazón tuyo para tu cuidado, protección y sustento, y habrá de ti una gratitud. El ser agradecido ante Dios es importante. Vamos a ver a lo largo del pasaje bíblico cuántas cosas de muchos vinieron en gratitud. Agradecer no es sentir esa sed de que la gente piensa que todo lo que preguntan a diario es que piensan que ser agradecido es gratitud por todo lo que no se da, es por todo lo que se te da en tu vida, en todas las acciones que se demuestran, no solo de Dios o a través de una persona, un entorno, un escenario, una prueba, una tribulación. Puede ser un acto, una acción que tuvieron contigo, aún reconocer una acción, pero tal vez se queda ahí en solo palabras y no vas más allá. Puede ser que una persona dio a otro. El ser agradecido puede ser con todo el mundo, para que no sea con nadie más. Pero siempre tienes que creer que lo debes de hacer ante Dios primeramente, y no es hacerlo inmediatamente o tampoco es cuando tenga una necesidad esa persona. Esa gratitud debe ser primeramente a Dios, quien dispuso esa persona, esa circunstancia, ese entorno, el tiempo y el momento para que se te dieran las cosas, y que usó de medios, de personas, de diosidencias, porque Dios hace los escenarios, hace todo en ti para los hijos de Dios y para los que no son hijos de Dios, para traerlos a Dios. Usa de medios para disponer la voluntad de Él para favorecerte a ti. ¿Qué es lo que hace que una persona sea agradecida o desagradecida? O que piense que todo el mundo tiene que hacer por él. No es el común denominador de todo el mundo de que todo el mundo tiene que lo aplique en su vida el ser agradecido. Son cosas que son a menudo que no dejan de llamar la atención en muchos que vienen y les servimos y los liberamos y todo, y no quieren tener ni un acto de gratitud.
incluso saber de que Dios nos usa para desarrollarse y realizarse como personas. La primera posibilidad es que revertir estos tipos de comportamiento que no saben decir gracias porque fue el medio que Dios usó, y que si nosotros no fuéramos ese vaso preparado ante Dios, no podrían ser ellos surgir con Dios. Qué beneficio bueno sería el que ellos realmente fueran una comunión directa con Dios. Pero lo importante de aquí de la gratitud es cómo se puede enseñar a alguien a ser agradecido. Es una raíz y común denominador es que son carencias emocionales y de infancia que tiene la persona y de habilidad personal. No guiaron en ese proceso a las personas desde pequeños. También tenemos que dar a conocer que el origen de que fueron abandonados, que fueron rechazados, que fueron separados de algo amoroso. Entonces, tenemos que diferenciar a las personas que en momentos dados muestran ingratitud a los que siempre lo hacen. La otra factor es la falta de educación. La persona puede ser muy llena de títulos, puede ser muy preparada, esforzada, pero son personas que nunca son agradecidos. No, aquellos que son rebeldes, desobedientes, porque creen que son personas que no valoran una pequeñez que hagan por ellos, porque piensan que todo el mundo tiene que hacerlo con ellos. Identificar personas malagradecidas o si caemos en ese error. ¿Cómo identificar? Las personas desagradecidas son siempre que buscan favores en su beneficio propio. La segunda es que nunca tiene tiempo para ti, a no ser de que esa persona necesite algo. Para favores, para que cuando solamente quiere una palabra de Dios y el resto ya no. O se arrima a ti, mientras tanto no te ha saludado, no se ha preocupado, solo se arrima porque ya viene, porque necesita un favor. Siempre esa persona son personas que siempre le vas a ver algo. Como usted me debe, usted siempre está con ese egocentrismo de que todo el mundo tiene que darle y que todo piensa que el mundo gira hacia alrededor, que son personas egoístas, que son su beneficio, satisfacer sus necesidades y no como pueden ser mejores personas, sino que es egoísta. Es una frase, siempre muerde la mano que le alimenta. Son las personas que cuando tú haces un favor te recriminan. Antes te dicen, ¿y por qué así? Porque no sé qué. Es muy típico y colombiano, que patean la lonchera de todos los componentes que vinieron buenos y agradables a ellos, y que se dispuso la persona y simplemente después dice, pero bueno, me hizo el favor, pero porque así, aquello y lo otro y no sé qué. Son malagradecidas, son que dan señales que les satisface solamente como ellos quieran y cuando quieran. Es a veces de dientes para afuera que dicen agradecer, pero sus acciones son otras. No valoran y solamente buscan el beneficio de lo que pueden darle, porque saben que pueden encontrar en esas personas lo que necesitan. Una guía espiritual, una asociación económica, una unión emocional, porque le va a dar estatus, porque de pronto es la persona que no le va a permitir vivir mal, bueno, lo que sea. ¿Cuántos de nosotros somos así con Dios? Todos tenemos al menos una de las cosas que mencionamos. En algún momento de nuestra vida lo tuvimos que haber hecho. Lo importante de esto es que estas cosas sean un autoanálisis para nosotros y una reflexión durante la vida para cambiar ese comportamiento. Supuestamente somos agradecidos, pero en verdad no lo somos. Somos demasiado ingratos si somos ingratos con los hombres, ¿cuánto más con el Señor?
Es demasiado frustrante que una persona que sea ingrata, desagradecida, porque dio tanto, pero nunca te retribuyen igual. Antes les sales a deber, antes deshonran de ti, antes son traicioneros. Pero lo más grandioso que podemos tener en ejemplo es todo lo que Jesucristo hizo con su sangre, que a pesar de que a este tiempo no está viendo a muchos cristianos o no cristianos que fue a la cruz, están vituperando, apartándose o deshonrando el nombre de Dios. Son 450 años de esclavitud de Israel, que no tuvieron una vida bonita ni agradecida con Dios, esclavizados por sus propios pecados, pero vivían realmente mal Israel. Todo el tiempo la maltrataban, mataban a sus hijos para que no se multiplicaran. Sufrió bastante el pueblo y el Señor les trae libertad, sino solamente también lo hace con todas las riquezas de Egipto, de sus enemigos se las quitó, y que aparte de eso le mostró el que los defendía grandemente, que les trajo las plagas, les sacó agua de la roca cuando tuvieron sed, hizo tantas cosas impresionantes y en números, pero dice, y se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y Moisés, y decían, ¿para qué la trajo de Egipto a morir en este desierto? Algo insensato, ¿no? Estamos hartos de estar de esta pésima comida, de estar sin comer. ¿Cómo puede decir eso si nunca se concentraron en dar gracias, que comían mejor que en Egipto? Quisieron sacar todo lo malo, todo lo que había en su corazón, todo ese sentimiento de amargura, de desagradecimiento, de traición. Y realmente vemos acá que son personas ingratas y desagradecidas, que se concentraron en la queja, en la maldad, porque ya habían conseguido maldad. La amargura los había llevado en el espíritu a tener una congoja por las pesadas tareas, como dice Éxodo 6, y que llegaron a un punto que no pararon, sino simplemente se pervirtieron, nunca estuvieron conformes, sino querían más y más egocentristas, querían solamente su beneficio y su poder. La ingratitud es muy peligrosa, pone un velo que no deja ver lo que Dios nos ha dado. Y es allí donde estamos hablando el patrón de cómo se conduce un ingrato. En todo este tiempo tienes que abordar, que tienes que cortar de raíz. Aún parte de la razón de que traigo este texto a colación es arrancar de tu corazón, del medio de tu corazón, como lo tuvo que hacer el Señor con el pueblo, porque dijo, no voy más con este pueblo por la ingratitud, por lo mismo que vio en Judas, la traición. Les dio todo lo que estaban necesitando, usó de medios de su soberanía, y con todo lo que Él se acordó de ellos, y la respuesta hubiera sido, ¿para qué me acordé? Mejor no me acuerdo y los dejo así. Pero tenemos que darnos cuenta que Moisés usó a Moisés y lo libró de ese pueblo ingrato. Aún Moisés se los exclamaba continuamente a Dios, es un pueblo ingrato, en donde él mismo sintió un celo santo de ver que fueran tan ingratos con Dios, que los había sacado en una soberanía tan grande. El resultado es que la gloria se manifestó, pero no en el cumplimiento del fruto en lo que ellos debían de darle a Dios, su generación, su descendencia. Y por eso caminaron 40 años alrededor de la tierra prometida. Tenemos que ser conscientes que no puedes limitarte del resultado de las cosas grandes que Dios puede darte. Hay milagros, hay liberaciones, hay grandes señales hoy en día, pero tienes que mirar todo lo que te ha dado para ti, para nosotros como pueblo. Y hay varios ejemplos, pero en Lucas vemos el ejemplo que manifiesta lo que Dios quiere hacer.
cuando el Señor quiere sanar a los leprosos. Y 10 de ellos le llaman a grito a decir: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. El capítulo 17. Y el Señor se devuelve, habla con ellos, los sana y les quita la lepra, pero solo uno de ellos, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y dando gratitud a Él. Los 10 habían sido sanados, pero solo uno quiso venir a glorificar a Dios. Y a lo largo de la Biblia puedes ver que se postró rostro a tierra a los pies y dándole gracias. Y era samaritano. Era uno, no era uno de su pueblo. El grato era el que había desechado del pueblo, el samaritano, el que todo el mundo odiaba y criticaba y juzgaba, porque supuestamente eran los que estaban lejos de Dios, que estaban mal. Y fue el único que cayó en cuenta: yo estaba oprimido por una enfermedad, por una lepra, leproso, aislado de la sociedad, confinado a nunca más volver a pertenecer a la sociedad. Pero allí supo que el destino le cambió, porque el Señor lo sanó, porque el tiempo, en todo lo que Dios puso a su contorno para favorecer ese instante, este siervo, con esta sanidad, vino la salvación para él, porque fue agradecido. Porque ¿dónde están las 9? Dijo Jesús. No hubo quien volviese y diera gracias a Dios. Solo este extranjero, dice Dios, mi Señor Jesús, levántate, tu fe te ha salvado. Aquel que tiene un corazón agradecido recibe sanidad y salvación. Y nosotros tenemos sanidad, pero Él recibió la certeza de su salvación en el corazón. Un sentimiento que no sale de Él y que lo lleva firmemente, ancla segura en todo el tiempo de su vida en el presente. Si hoy el fruto de tu vida no es de salvación, es porque no has sido agradecido. La cosecha súper abundante que Dios tiene para tu vida, si tú comienzas con ingratitud, no vas a ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Si quebrantas eso, vas a recibir lo que Dios tiene para ti, vas a ver la gloria de Dios, va a ver lo que tiene para ti, tu porción, que solo te pertenece a ti. Así que la actitud para Dios es importante, es la ingratitud que tuvieron los israelitas. Esa actitud de ingratitud en los 9 no causó recompensa, en Judas tampoco ninguna recompensa, pero tienes que ser consciente que seas o no seas, cual sea tu condición donde estés, solamente por cuestión de gratitud que tú tengas a Dios, recibirás más y el doble que la porción que te merecías y aquella porción que merecían sus hijos. El agradecer al Señor trae muchas más bendiciones de las que tú te imaginas. Simplemente por ser agradecidos y permitir de que Dios use de medios, de circunstancias, de personas para bendecirte, eso ya es algo grande. Ser consciente de que Dios hace todo intencionalmente, la intencionalidad que Dios tiene para bendecirte. Que una cosa me lleva a otra, una me lleva a la devastación, pero la intencionalidad es cuestión de Dios, del corazón de Dios, la intención que usa para bendecirte, las personas, el lugar, el entorno. Ser conscientes. Si tú eres agradecido, vas a ser consciente de todo lo que Dios usó para darte, y así no dejarás de ser agradecido. Pon una nota allí en la mañana. Dale gracias a Dios porque te levantaste respirando. Dale gracias porque estás moviendo los brazos, las piernas. Esta pandemia nos enseñó que cuando llegues no es solamente pedir, dame, Señor, porque no he recibido esto. No, es dar gracias, alabarlo y bendecir su nombre, exaltarlo por todo lo que ha hecho por ti. Esa
hecho de gratitud, ese sentimiento de gratitud te va a dar el doble. No es que me toca, es que me lo merezco, no. Quita todas esas palabras, esas actitudes. Quita el creer que es por tu esfuerzo. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, dice la palabra. Todo no es por obligación, no, es por un corazón agradecido. Yo voy y sirvo al Dios de mi vida por gratitud a lo que ha hecho conmigo, con mis hijos, en mi hogar, en diferentes áreas. No vengo a Él a orar, sino derramo mi corazón a traer adoración, alabanza y gratitud de todo lo que he hecho. Mis lágrimas brotan por mis mejillas de gratitud y puedo sentir el Espíritu Santo entrando en mí y saber que no alcanzan mis actitudes ni mi deseo del corazón para agradecerle lo infinito, lo grande, lo maravilloso que ha sido para conmigo. No es que se venga con una cara de tragedia ni nada de eso a Dios para que lograr, porque Dios dice claramente, clama a voz en cuello. ¿Por qué a voz en cuello? Porque de la abundancia del corazón saldrá la boca. Y que el Espíritu Santo que conoce tus sentimientos dice que con gemidos indecibles dará a conocer lo que necesitas, pero sobre todo dice que un corazón agradecido no hará que Dios voltee su cara y de media vuelta y no lo haga. Hagas lo que hagas, hazlo con un corazón agradecido al Señor, porque todo lo que tú tienes es gracias a Él. Y da gracias por esas personas que usó para bendecirte, las circunstancias, los procesos, todo lo que a veces para nosotros es fatal vivirlo. Tal vez circunstancias que el enemigo usó para hacer caer, pero él te lo hizo malo, lo va a acercar para bien, como lo hizo con Job. Con eso que tienes en la mente, no es que trates de ser conformistas, sino agradecidos, intencionales en la actitud de agradecer, que esa actitud sea agradecidos, no solo nosotros, sino nuestra generación. Es importante. Segunda y tercera generación de los que aborrecen, dice la palabra de Dios. La primera generación fue consciente de lo que pasó, pero cayeron en ingratitud. La segunda generación empezó a olvidarse de las cosas que Dios había hecho. Empezaron a adorar a otros dioses y a otras cosas para dar gracias de lo que recibían. Y la tercera se levantó no adorando a Dios, sino respetando a hombre. Es un principio que se quebranta, hace que una generación se olvide de Dios. Ahora estamos viviendo ese tiempo. Tienes que ser consciente que debes de enseñar, honrar, amar y agradecer a Dios. La tercera generación que amamos al Espíritu de Dios. El Señor dice que ya hizo todo lo que te necesitabas tú, está al presente, está hecho por la cruz del Calvario, ya pagó el precio en la cruz. Y ese es el regalo más grande que tienes, que por su gracia estás en este lugar, que estás recibiendo bendición. Y si hay algo que no se te ha dado, no es precisamente por culpa del Señor, porque Él todo lo sacó en victoria en la cruz, pagó el precio y te tiene un futuro en bendición. Eres tú que en tu corazón no atesoras, no arrepentimiento, no tienes amargura, falta de perdón, y eso te estanca. Algo tan sencillo como ver la respiración, tus dedos completos. Entonces, el solo hecho de que te veas al espejo y veas que estás bien en tu aspecto físico, corporal. ¿Qué tal tuvieras ahorita un padecimiento? ¿O cuántos se fueron en esta pandemia sin poder agradecer a Dios, sino ya estando allí, entubados,
tuvieran que darse en cuenta hasta dónde habían llegado sin poder dar gracias todos los días a Dios, en la mañana, en la noche, al terminar el día. Son pequeños detalles que llevan a ese patrón conductual para que ser intencional con Dios. Evita padecer para tener que dar gracias, o en desgracia para que digas lo que yo tenía. Sé agradecido de las bondades que trae Dios cada mañana. Tenemos que, antes de que nos suceda cualquier cosa, ser agradecidos. No esperemos a que sucedan cosas terribles para valorar y para decir, sí, allí teníamos que ser agradecidos con Dios. Lo tuve y lo perdí. Mas ahora toma, porque Dios dice que el perder es ganancia. Y ahora te enseño el Señor que debes de ser agradecido en todo momento. Toma la decisión de cambiar, de dejar esa ingratitud. En serio, con esa intención, sé y comienza a ser agradecido. Tenemos tanto que agradecer aún de las personas que tenemos al lado. No importa cuál haya sido tu circunstancia de cómo fuiste engendrado, cómo fue tu educación en casa, cómo tuviste que pasar. No, Él no quiere llaneros solitarios. Es en todo, que todo des gracias a Dios, cantando, con himnos, con cánticos, exaltando y alabando, gozándote, dando a conocer a otros de ese amor y de esa gratitud que se debe tener con Dios. El día que tú quieras, celebra con tu familia, celebra con nosotros ese tiempo de gracia con Dios. Esta iglesia quiere poder entender y darte a conocer el sentimiento que el Señor en los devocionales, en los momentos de oración, el Señor nos hace ver que no somos nada, somos diminutos ante la soberanía de Dios y que debemos de dar gracias, porque si Él pudiera, la palabra, aunque no la es, podría estirar su pie y aplastarnos, porque somos simples seres humanos, no tenemos la grandeza que Él tiene y pudiera habernos terminado ya hace mucho tiempo. Tenemos que ser agradecidos. Tienes que acordarte y analizar en qué momento te acuerdas de Dios. Allí escribe, consciente de que si se te ha olvidado en qué momentos y en qué situaciones, y no diste gracias por estos 365 días. Y por eso tienes que dar gracias por el tiempo, que por el mes, que Él te recuerde las cosas que ha hecho, que escribas dónde te sacó y a dónde te está introduciendo, el cambio que ha tenido para bien en tu vida y de lo que te ha evitado pasar, porque es desagradable lo que hemos respondido a Dios, no hemos sido consumidos, pero tú has hecho por nosotros, ya pagaste un precio, Señor, y nosotros tenemos que entender que nos limpiaste y que nos restauraste, pero que no hemos querido tomar esas promesas porque nos es absurdo tomar, porque a veces creemos que no somos hijos, que nos queremos esconder y de tu cara porque estamos mal contigo, pero que tú nos tomas en la mano, Señor, y que en ti vamos a ser vencedores, Señor. Déjanos entender eso, déjanos entender el precio que pagaste, Señor. Ayuda allí a los que están, haz que en este mes y en los anteriores que ya pasaron de su vida, etapa, edad, en todo desempeño, rol, puedan entender que has sido tú, Señor, y solamente tú, y nadie más, sino solo tú. Estas enseñanzas desde el momento de estar en el vientre hasta la edad que tenemos, nos las has dado tú. Ahora que podamos detener lo bueno y poder dar gracias de cada instante, segundo, minuto, hora, día, mes y año en que han pasado estas cosas. Porque al que tú amas, disciplina, Señor. Porque tú amas al hombre y no al hombre, no al pecado que está en él, Señor. Déjanos entender, Padre, y oramos de la siguiente manera, Señor.
Oramos ahora, Señor, con alabanza y adoración. Colocamos ahora esta alabanza y adoración, dándote gracias, Señor, infinitas gracias por muchas cosas. Hoy, Padre, pedimos, Señor, hoy ante ti, Señor, tú que estás en el trono, Señor, y que habitas en un lugar inaccesible, Señor, en un lugar en donde nadie más puede entrar, sino por tu Espíritu, Señor. Hoy desciende con tu Espíritu, Señor, y tus ángeles, Señor, te están cantando. Hoy esos mismos ángeles desciendan a nosotros para guardarnos. Hoy, Señor, tú que estás en el trono, Señor, que habitas, Señor, en luz inaccesible, Señor. Dios con nosotros eres tú. Somos tu creación, más que tu creación, tus hijos. Danos la identidad. Danos la identidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios Todopoderoso, a una voz, Señor, a una voz. Los cielos cantan, a una voz. La tierra canta, y cacharra mata, Padre. Hoy te cantamos, aleluya, Dios. Gracias por mantenernos, Señor. Gracias, mi alma te alaba, Señor. Gracias por el cuidado que has tenido de mí, de mis hijos, de esos hijos espirituales, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque no nos has dejado de sustentar. Y aunque como el pueblo de Israel se quejan, Señor, así mismo, Señor, tú les enseñas en su peregrinar en la tierra, Señor, la vileza del corazón, que no son leales ante ti, que no somos leales, Señor, al quejarnos sabiendo que aún de ti tenemos la benevolencia, Señor, de poder encontrar, Señor mío Jesucristo, el sustento de cada día, la respiración de cada día, Señor, poder volver a abrir los ojos y saber que esa noche no hemos muerto, sino hemos perseverado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Yeshua, quien habitó entre nosotros, Señor, en la tierra y nos dejó la enseñanza. Yeshua intercede por nosotros ante el Padre, Señor. Intercede por nosotros ante el Padre, Señor, para que en todo tiempo y en todo momento nos perdone de eso que ha salido de nuestra boca, nos perdone lo que ha venido al pensamiento, nos perdone nuestras actitudes y caminos, Señor, sin dejes que hemos dejado de reconocerte, Señor, que hemos dejado, Señor, de alabarte y agradecerte porque respiramos, Señor, porque eso es más que suficiente. Y si no, nuestra vida, Señor, estaría ahora en el Seol, muertos pero sin ti, Señor, porque somos un pueblo, unos hijos, una creación desagradecida, Señor, contigo. En ningún momento del día paramos para darte gracias, Señor. Y si lo hacemos, Señor, no vemos la trascendencia, Señor, de lo que tú has hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Yeshua, levántate, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, tú eres santo, Señor. No tenemos nada que recriminarte. No tenemos nada de que quejarnos, porque has sido fiel para mantenernos vivos en la tierra. Pues ya muchos han partido, Señor, sin ti, Señor, y los tomó por sorpresa la muerte, Señor. ¿Qué más estar de pie, Señor? Y aún así, Señor, no venimos a ti, Señor, como debe ser. Hoy, Padre, Señor, hace nuestro corazón un corazón contrito, humillado, el cual no despreciarás delante de ti, Señor. Padre, gracias, Padre,
Gracias, Señor. A este tiempo nos has guardado. Hemos estado vivos, Señor, porque tú dices, Señor, que detienes tu venida para poder rescatar a muchos y ser salvos, Señor. Pero otros que queremos ya ver tu venida, Señor, para podernos ir contigo, Señor. Nos queda solo obedecer, Señor, de llevar el Evangelio, de predicar, de instar a tiempo y fuera de tiempo, de arrebatar esas almas para el enemigo, Señor, para que el enemigo no las tome, Señor. Hoy, Señor, como dice el libro de Judas, Señor, arrebata al incrédulo, al que no ha venido a salvación, teniendo cuidado de nosotros mismos, Señor. No es que nosotros nos convirtamos a ellos, sino ellos a nosotros, Señor. Padre, hoy pido, Señor, sé tú, Señor, en nosotros, sé tú en nosotros para traer esas almas a ti, Señor. No es de nosotros que sale poder, no es de nosotros que sale virtud alguna para poder subsistir, pues los pies y todo lo hiciste para poder nosotros desempeñarnos, pero todo en nosotros, Señor, dirigido por ti, Señor, nos lleva realmente a conocer la plenitud de lo que has hecho al traernos a la tierra, al permitirnos vivir y al permitir seguir ese manual de vida que es la Biblia, Señor. Hoy, Señor, hoy, mi Rey, clamo, Señor, no solo por mi vida y la de mis hijos, sino por todos aquellos que han de venir, Señor. Mi Rey hermoso, tú eres el deseado en este momento de muchos corazones que no entienden que ese vacío que tienen, que esa desesperanza, esa turbación de corazón, de espíritu que sienten. El deseado, Señor, para muchos que están ciegos, que no entienden que tú eres la única opción de ese vacío, Señor. Ahora que no entienden por qué viniste a la cruz, Señor. Que no entienden, Señor mío Jesucristo, el plan maravilloso que hiciste en esa cruz a todo aquel que quisiera venir a ti. Señor, aquellos que probaron, Señor, de lo tuyo, y por todas las circunstancias que les vino, Señor, dejaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se apartaron, Señor. Señor, no los juzgues, Señor. Te pido, ten benevolencia. Señor, que su mirada no esté puesta en los hombres, ni en los testimonios, Señor, del hombre, sino el testimonio del realmente el único y verdadero Dios y Jesús nuestro Salvador. Padre, los testimonios sean escogidos, Señor, de grandes siervos, profetas tuyos, que lograron, Señor, vencer a pesar de toda prueba, tribulación, Señor, de toda aquella, Señor, dificultad económica, cualquiera que haya sido, a pesar que venían a cárceles, a prisiones físicas, no estaban presos en su espíritu, porque su espíritu los hacía libres, Señor, y esa libertad los hacía gozarse de cada prueba, de cada dificultad, de cada desierto, Señor. Ahora, Señor, déjanos ser como ellos, Señor. Déjanos, Señor, ser agradecidos contigo. Permite que de nuestra boca todos los días salga gratitud al final del día, a la mitad o en la mañana, pues nadie sabe en el transcurso del día, Señor, qué es lo que ha de pasar con nuestras vidas. Permite, Señor, que encuentres un pueblo, una creación, Señor, unos hijos agradecidos, Señor, como hoy, Señor, decidimos hoy agradecerte, Señor, por todos estos meses, días, años, etapas de edad, Señor, desempeños que nos has permitido lograr, roles en nuestra vida de padre, hijos, esposos, madres, lo que sea, Señor. Gracias, Señor,
porque nos has permitido realmente saborear la bendición de lo que es ser cada cosa, Señor. Nos has permitido transcurrir años de años en dificultad, en victoria, en derrota o como sea, Señor. Pero de todos ellos, Señor, nos has edificado. De todos ellos, tus errores, hemos aprendido para ser mejor buenas personas, Señor. Y si no lo somos, toca allí lo profundo del corazón ahora, Señor. Toca allí la herida, la llaga, Señor. Toca allí el corazón, Señor. Y llena en el Espíritu, Señor. Sana, revela, restaura. Haz lo que tengas que hacer con las personas que están escuchando este audio. Oh, Emmanuel. Padre, yo te alabo y te bendigo, mi Rey. Eres el deseado de mi alma, Señor. Hoy pido, Señor, que ese mismo deseo y anhelo venga a muchos que escuchan esta oración, Señor. Oh, Rey hermoso. Oh, sí, Señor, que no podamos sino mirarte a los ojos, porque sabemos que andamos contigo. Nos conoces como a carta descubierta. A cabalidad sabes lo que hay en nuestro corazón y ante ti no podemos, Señor, negar lo que tú conoces de nosotros. Al hombre se le engaña, al mundo se le engaña, pero a ti no, Señor. Haz que no andemos agachados de nuestra cerviz, sino así, a cara descubierta a ti, Señor. Que podamos saber, Señor, que los secretos del cuarto tú conoces hasta lo más íntimo de lo íntimo de nosotros, Señor. Que allí, como estamos ahora, en los secretos del cuarto, en el secreto de este lugar, Señor, podemos saber, Señor, que tú nos conoces, que si tienes contado los cabellos de nuestra cabeza y sabes cuántos hay, Señor. Cuánto nos conoces, Señor. Contigo no podemos, Señor, mentir. A ti venimos, Señor, descubiertos y no llenos, Señor, de unas vestiduras, Señor, aparentes. Pues aquí, en el secreto, Señor, es que tú nos quitas esas vestiduras viles, Señor, para darnos las nuevas, Señor. Permítenos que en el transcurso del día, Señor, andemos con esas vestiduras, Rey mío. Andemos en el espíritu y en la carne, no satisfaciendo las obras de la carne, no satisfaciendo al mundo y sus gobernantes, no satisfaciendo a los hombres, sino a ti, Señor, sabiendo que saliendo de aquí, Señor, tú eres uno con nosotros, Señor. Donde están dos o tres, allí tú estás, Señor. Que puedan ver tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Que puedan ver, Señor, y que aquellos que no han venido a ti, Señor, sepan y amen este tiempo final de gracia que estás dando sobre la tierra para venir pronto, pronto a ti, Señor. Tú los traes, Señor, pues tú dijiste que así como robaste al faraón, el pueblo tuyo, a los egipcios, y les permitiste ir, los sacarás de cualquier esclavitud, cualquier pecado, cualquier derrota, decaimiento, desánimo, de cualquier cosa que esté pasando con ellos, Señor. Pues tú los conoces mejor que yo, Señor. Tu sierva tan solo, Señor, tú las usas en discernimiento para hablar a tu pueblo, en profecía. Así, Señor, cuando vengan a nosotros, Señor, háblame, Señor, para poder hacer y obrar en tu pueblo. Pues mandaste a Moisés, Señor. Hablaste a la zarza como has hablado a tu sierva en la zarza, Señor. Haz, Señor, que ellos vengan a ti a través mío, hacia ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Yeshua, te pedimos, Señor, obra quebrantando a través de esta oración las obras de las tinieblas, que sea luz en medio de toda dificultad de las tinieblas. Ponemos hoy a estos siervos, a estas mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos,
ancianos que nos has traído, gente adulta, Señor, que nos has traído a esta iglesia. Los ponemos delante de ti, Señor, que has traído a mí, a mis hijos, Señor, para que tú seas, Señor, obrando. Señor, obra en sus vidas, Señor. Ahora, rompe, Señor, rompe con las obras de las tinieblas, Señor, y que ellos encuentren luz en medio de las tinieblas. Yeshua, clamo a ti, sé que tú me responderás, pues tú sabes que estamos en las calles repartiendo la gran comisión, clínicas, hospitales y en todo lugar. Haz apertura de la cárcel, saca de la dificultad de su salud que estén en UCI, personas enfermas por el COVID o no COVID, Señor, personas enfermas espiritualmente hablando, en su alma, en su corazón, Señor, en su pensamiento, en cualquier cosa que estén enfermos, Señor, cualquiera que sea su enfermedad. Sánalos, Señor, tráelos, Señor, para ser libres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Yeshua, nuestro Señor y Salvador, damos gracias a ti, Señor. Gracias por suplir alimento, vestido, Señor, lugar donde vivir. Y aquellos que no lo tienen, Señor, clamo por la viuda, por el huérfano, por la abandonada, por el desamparado, Señor. El que está en la calle, Señor, el que está en vicio, en drogas, Señor, clamo, Señor, a voz en cuello, para que ellos sean liberados, para que sean restaurados, para que tengan ahora una restauración dirigida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te lo pedimos, Padre amado. A una sola voz estamos clamando. Clamamos mis hijos y yo por esa reconciliación de estas personas que han caído, Señor. Tu palabra dice que las bodas del Cordero vino, Señor, y encontró a los que estaban con él, mas no estuvieron preparados para las bodas. Y dijiste, sal a la calle. Y sabes, Señor, que hemos salido a la calle, Señor. Hoy, Dios mío, Señor mío, hoy sabes la labor que tu sierva y sus hijos han realizado y aquellos que nos han colaborado, Señor. Hoy pido, Padre amado, que tú seas obrando. Jesús, pongo delante de ti, Señor, a mi hogar, aquellos que están, Señor, en cada hogar ahora escuchando. Pongo delante de ti a los hijos espirituales que has traído a esta iglesia, a los que han de venir, no solo de esta nación, sino de otras ciudades y de otras naciones, porque tú harás eso, Señor. Tú lo prometiste, Señor, en el nombre de Cristo, que seríamos un pueblo, un remanente santo, puro y apartado. Trae a aquellos que se quieren limpiar de esas vestiduras viles, apartarse, consagrarse, purificarse para cuando tú los llames o cuando tú vengas, Señor, para que sus vidas anden en rectitud, a pesar de que todo sea un caos, Señor, a pesar de que todo sea, Señor, dificultad para subsistir, pero que contigo somos más que vencedores. Que entiendan que solo en la tierra hay una sola forma para permanecer y afirmarse, y esa única forma eres tú, Señor. Es andar contigo en tus caminos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre amado. Sé tú, Señor, hablando a sus corazones. Penetra esta palabra a sus sentidos y no salga vacía, que de las raíces profundas que debe de dar, para que nada, ni las circunstancias de la vida, ni las personas, ni nada pueda desarraigarlas y cortarlas, Señor, como la parábola que cae en piedra, Señor, que cae en terreno no abonado, Señor. Ahora, Señor, haz que esta palabra dé fruto, y fruto para salvación primeramente, Señor. El resto vendrá por añadidura, Señor, pues tu palabra dice que el que viene a ti, Señor, no volverá vacío, sino que las bendiciones lo alcanzarán, pero que primeramente miremos por las cosas del cielo, que las que no de las tierras, sino las del cielo,
porque allí es donde están los tesoros más grandes, la vida eterna contigo, Señor Padre. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Pues la Iglesia Cristiana Betel Sama fue fundada en tu corazón y puesta en nosotros para que no sean nombres denominacionales de hombres, ni templos construidos por hombres, sino una sola, preparada, santa y pura, apartada para el día de tu venida, en donde el nombre Betel Sama quiere decir casa de Dios. Él está ahí. Solo tú, Señor, no hombre alguno, Señor, no hombre alguno, solo tú, Señor. Una casa construida por ti, en donde se vienen a congregar a una sola, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tus ángeles envía, Señor, a ministrar, liberar y sanar ahora. Toca, Señor, desde mi vida, la vida de mis hijos y espirituales, y aquellos que va a llegar y va a ir este mensaje de oración, de gratitud. Dios con nosotros, mi Emmanuel, el deseado de las naciones en este instante, Señor. Pues cuántos hay en diferentes naciones, pido por esas personas en las naciones, Señor. Pues esta oración correrá a las naciones de las naciones. Rompes muros, Señor, porque no habrá muros para esta iglesia, Señor, sino los muros serán los de Dios, Señor, ilimitados, Señor, ilimitados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que no habrá muros, Señor, porque esos muros no van a poder contener la cantidad de personas que han de venir, Señor, no lo van a poder contener, mas eso será sin muros, Señor. Y carrabashaya vaya chasai, kushata chasai, kurrabaka chasai, carabashasai. Padre, gracias, Señor, mi lindo y hermoso Padre Jesús, Espíritu nuestro Salvador, Jesús, por todo lo que hiciste en la cruz. Gracias, Espíritu Santo y Padre amado, Señor. Permítenos que en el transcurso del día, Señor, te escuchemos y que esta oración, Señor, en todo el día, Señor, esté allí reverdeciendo, hirviendo en nuestra alma y en nuestro espíritu, Señor, revelando la vileza de lo que te hemos ofendido, Señor. Oh Rey amado, hermoso mío, Señor, reverdece, reverdece, reverdece de la corona hasta la planta de los pies. Toma todo en nosotros, Señor, para que nuestro espíritu se doblegue a ti, nuestra alma te alabe, Señor. Oh Rey mío, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has escuchado. Gracias, amado Dios y Padre Jesús, por interceder ante el Padre por nuestras situaciones todos los días que venimos ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, Rey de Reyes, mi Yeshua. Gracias, Señor. Gracias, Padre, mi Padre, mi Abba Padre. Gracias por ser ese Padre que te necesitamos en este tiempo. Ese Padre de pecho, Señor. Hoy, Dios mío, te pido, trae esos niños y niñas huérfanos a nosotros, Señor. Tráelos, Señor, pues no hay cosa más dolorosa que sentirse, Señor, sin un Padre, Señor. Porque el Padre es el que da la cobertura y el sacerdocio, la protección a su casa, a su hogar. Hoy te pido, trae ese amor a ellos y esa identidad de Padre en ellos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre amado. Amén y amén.